Ya, bueno, más bien serían como temas, tal vez, no lo sé. Pero un tema que nos tenía ahorita aquí bien entrados en la plática, el de Lucifer. ah, ¿Quién es sí, él? si nos explicas quién es, cuál es su trabajo, porque parece que tenemos aquí unos males entendidos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Leticia Morado. Bien, mucho gusto en oírla y en tenerla presente allí, Leticia. Ok, gracias. Leticia es nueva en estos conocimientos, está conociendo, está curioseando, ¿qué me puede decir al respecto? Soy nueva, Totalmente. totalmente. Bien. Pero ¿has estudiado algo de esoterismo, alguna cosa? No. No, Bueno. Bien, entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la contesta acerca de quién es Lucifer, un personaje que religiosamente se le ha dado muy mala fama, un personaje a quien las gentes le temen por la ignorancia que ha sembrado Satán en las cabezas de las gentes, un personaje que lo han confundido con el diablo, con Belcebú, con Bel, con el demonio y tantos otros nombres o cimbres. Empero, como su cimbre así lo dice, Lucifer significa refinador de la luz o inferiorizador de la luz. Eso es Lucifer. Lucifer está presente en nuestro diario vivir. Esa energía de Lucifer vive en todas las criaturas, vive en el sexo de todos los seres, en el sexo de Agdivienes y en el sexo de los seres humanos. Lucifer es un regulador, pero vamos a mirar cuándo fue que se originó este personaje llamado Lucifer, porque existe un desconocimiento al respecto y el origen de Lucifer se ha conocido más por tradición que por revelación en los libros sagrados, porque solamente hay una referencia acerca del lucero de la mañana en el libro de Isaías, pero este es Luzbel y es diferente a Lucifer. Resulta que las tradiciones religiosas y en especial del cristianismo o del catolicismo dicen que el origen de Lucifer, confundiéndolo con Satán, es que se rebeló contra Dios o que él se disgustó con Dios cuando Dios le dio a conocer su plan de mandar a su unigénito hijo aquí a la tierra. Esto tiene un porcentaje de verdad y otro de no verdad. Entonces vamos a aclarar esa tradición que existe acerca del origen de Lucifer y el origen de Satán, porque cuando hablamos de Lucifer tenemos que hablar también de Satán. Resulta que
en el absoluto, lo que religiosamente se llama el cielo, allá en el cielo, pero que la palabra cielo, si nos referimos a lo que dice en la Biblia, si nos basamos en ello, cielo significa lo que está de la superficie de la tierra hacia arriba o hacia abajo, es decir, cielo es el espacio. ¿Y dónde está ubicada la tierra o la esfera Geagmus? Está precisamente ubicada en el cielo. Por ello, los materialistas dicen, la gente religiosamente alza su mirada hacia arriba, hacia el firmacierto, y considera que hacia allá salieron los seres queridos o las almas de los seres queridos, de los familiares que han desencarnado. Empero, resulta que la ciencia ya atravesó la cortina celeste con sus artefactos y allí no encontró ningunas almas, ni encontró ningún cielo. Entonces, ¿dónde es que están los cielos? Pues es que cielo es el espacio, empero lo que religiosamente se ha entendido como el cielo es en realidad las regiones de premios, las regiones divinales, los paraísos, los edenes, los lugares de vida superior, porque infierno significa vida inferior y en este caso cielo significaría vida superior. Entonces, allá en el absoluto existía un orden establecido de la siguiente forma. Eran circunferencias, lo que mal se ha llamado anillos, porque la palabra anillo significa ano pequeño, así como la palabra campanilla es una campana pequeña, y así el diminutivo de campana o el diminutivo de un objeto se dice así con el sufijo illo. Entonces así anillo es ano chico, ano pequeño, entonces mejor le llamamos la circunferencia. Entonces existían y todavía siguen existiendo, pero en aquellos días 33 cinturones energéticos. Vamos a verlo en nuestra imaginación. En futuros días espero ubicar un video con unas imágenes que van a ilustrar un poco más esta explicación, para que puedan darse una figura, una imagen de cómo estaba establecido el cielo o el absoluto en aquellos días. Entonces son 77, o sea 99 cinturones de energía. Dibujados serían 77 circunferencias, una a continuación de la otra, una más amplia, es decir que la más externa contendría dentro de sí a todas las demás. Son 33 cinturones energéticos que conforman el absoluto, 33 cinturones que conforman la fuerza neutra o fuerza Tao, y 33 cinturones que conforman el pluriabsoluto, la fuerza de los ángeles llamados luzbeles. Entonces, en la porcel más interior es donde están los primeros 33 cinturones
donde habita aquella fuerza que llamaríamos Dios, y que ese Dios tiene nombres o tiene simbres, porque en realidad Dios es unidad múltiple perfecta. Entonces, en ese orden del absoluto, los 33 cinturones que existían en el pluriabsoluto y que es la fuerza luzbélica, los ángeles luzbeles, que como su nombre o su simbre lo dice, luzbel significa belleza y luz. Ellos impregnaban de luz y de belleza toda la creación, todo lo creado. Entonces, el funcionacierto de la creación es que todo lo creado, las galaxias, los soles, en aquellos días no existían esferas apagadas, no existían planetas así como la Tierra, mucho menos como la Luna. Todos eran soles etérbios que nunca se apagan, soles que vivían para siempre. Y los luzbeles, estas criaturas energéticas, y que su ubicación era en cada uno de estas circunferencias más externas, más alejadas del centro. El centro es llamado el absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos. Sé que es un poco difícil o puede ser un poco difícil de imaginar todo esto, pero basta con saber que estos ángeles tenían la misión de llevar luz y vida a las esferas. Ellos estaban encargados también de reciclar la energía que emiten las esferas, los soles, hacia el absoluto, porque el absoluto da energía a los soles para que estos vivan, y a su vez el absoluto recibe energía de los soles para poder vivir. Es decir, que es un continuo reciclaje de dar y recibir. Por ello, asimismo es hecha la creacel, con un mecanismo de dar y recibir, y así estamos hechos nosotros. No somos, y desde el mismo punto de vista de la biología y lo que la ciencia ha descubierto, nosotros no somos organismos cerrados, somos organismos abiertos que damos y recibimos, y por ello la ley es la mutacel, el movicierto, el continuo reciclaje de energías. Entonces, el absoluto recibía energías de los soles, de las esferas, y esta energía era reciclada, filtrada por los luzbeles y por uno en especial llamado Hasajas, el gran Hasajas, el que comandó, el que lideró la rebelión luzbélica. Este Hasajas, en un momento dado, no quiso seguir entregando esta energía al absoluto, no quiso seguir haciendo esta labor, y empezó a tragarse la energía de desecho que quedaba de ese reciclaje, y así quería hacerse tan grande como aquellos seres que habitan en el centro de ese absoluto, y convenció de no seguir haciendo la labor que les fue encomendada a los luzbeles. Entonces
Al no existir el reciclaje de energías y el pluriabsoluto, no recibir energías de los soles, estas energías se represaron y los soles explotaron. Esto es lo que la ciencia es conocido o conoce como el Big Bang. Ellos dicen que es el origen de la creación, pero en realidad este no fue el origen de la creación. Este fue el fin de aquella creación perfecta y fue el inicio de la reconstrucción de esa creación, porque los pedazos que quedaron de esas esferas, de esos soles que ya se convirtieron fue en fraciertos, y desde allí empezaron a existir las esferas apagadas en la reconstrucción que quiso Dios, los Elohims conformantes de aquello que llamamos Dios, quisieron reconstruir en su máximo y magnánimo amor. Así fue que surgió aquel que hoy conocemos como Satán, porque los Luzbeles liderados por Hasajas luchaban por entrar hacia el absoluto, hacia el centro de esos Siventaisive, o sea, 99 circunferencias energéticas, y la fuerza neutra se oponía a ello, o sea, esos 33 cinturones del medio trataban de no dejar pasar a los 33 cinturones de afuera hacia adentro, hacia lo más interno. Es como si tuviéramos una manguera y la fuéramos a voltear al revés, entonces quedaría lo que está en un extremo, quedaría en el otro, o sea, lo que está en el centro en el extremo, y lo del extremo quedaría en el exterior. Eso era lo que querían hacer los Luzbeles, de apoderarse del absoluto. Entonces el absoluto fue dando un gire, porque visualicemos el absoluto como una esfera, esas 33 circunferencias, visualicémosla como una sola circunferencia que tiene su entrada y tiene su salida. Y mientras la región Tao, la fuerza neutra, trataba de convencer al pluriabsoluto de no seguir en su empeño de destruir la creación y de apoderarse del absoluto, el absoluto fue dando un gire, y donde estaba la boca dejó la salida. Y entonces, cuando estaba ya ubicado en la posición por donde se querían entrar los Luzbeles, se retiraron, se hicieron a un lado los integrantes de la fuerza neutra, y el absoluto abrió su puerta y lanzó un chorro de energía tan fuerte que lanzó, ubicó, expulsó a los Luzbeles en los lugares más periféricos de la creación. Allí fue donde nació este personaje que conocemos como Satán. Satán fue expulsado, fue lanzado hacia las esferas periféricas, y en su decadencia fue tomando diferentes nombres al pasar por diferentes regiones
tomando nombres como Sajas, Satas, Satanás, Satán, Sat y otros más. El que más conocemos aquí es Satanás, y que más propiamente aquí sobre la esfera, el cimbre de este rebelde es Satán. Y él juró por las tinieblas eternas que donde hubiese luz, él sembraría las tinieblas. Donde hubiese paz, él sembraría la guerra. Él juró ser el opositor de Dios, porque para él fue una injusticia que lo expulsaran de allí. Y los luzbeles, ellos no conocían el mal. Los luzbeles, ellos solo conocían el bien. Ellos participaron en la rebelión luzbélica, en esa rebelión que les insufló Satán, considerando que estaban haciendo bien, y para ellos no era malo destruir la creación. En esa creación que fue destruida murieron miles de millones de criaturas, de seres humanos de aquella originaria creación. Resulta que en el fragor de la batalla fue creado un personaje que es el personaje por el que sus mercedes preguntan, y que se llama Lucifer. Lucifer surgió como un híbrido, hijo de la luz que se quiso robar Satán, y de el humo que se produjo en la guerra, en la conflagración, hijo de esa luz y de esas tinieblas. Y Dios creó este personaje precisamente para salvar la creación y para poder separar la luz de las tinieblas. Y fue precisamente este Lucifer el que tomó a Satán y lo alejó del absoluto, lo separó completamente del absoluto y lo lanzó a las más profundas tinieblas. Entonces, la artimaña que ha utilizado Satán es el engañar a las humanidades, haciéndoles creer que Lucifer es Satán. Empero Lucifer, laborando en los infiernos, su labor es muy diferente a la labor que realiza Satán, o el trabajo que tiene este rebelde del cosmos. Mientras Lucifer trata de rescatar las almas, de levantarlas, de ayudarlas, Satán trata de apagar su fuego, trata de destruirlas. Lucifer fue ubicado por Dios en las regiones donde cayeron los luzbeles, precisamente para traerle luz a esos hijos de Dios que cayeron, porque estos luzbeles, al rebelarse en contra Dios, quedaron sin un átomo de Dios, sin átomos de Dios, quedaron perdidos por completo. Y Dios extendió una Magdus salvadora para estos luzbeles, y esa Magdus salvadora se llama Lucifer. Mandó a Lucifer para que precisamente levantara la luz que cayó. Por eso Lucifer es eso,
refinador de la luz. Él es el que levanta a los caídos, y por eso Lucifer mismo ha dicho, así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues Lucifer es el Cristo rojo, es el Cristo luciférico, y Él es el que licencia que el Cristo blanco, que el gran Crestus, el unigénito Hijo de Dios, pudiese ir a los infiernos, porque Él fue el que le reguló el voltaje de luz a Crestus para que pudiese descender a los infiernos, tal como fue escrito en el credo católico, que descendió a los infiernos. Sí, Crestus, Cristo, descendió a los infiernos y pudo hacerlo porque Lucifer le reguló, le inferiorizó la luz, el voltaje energético, porque el voltaje de Crestus podía derretir completamente los infiernos. Esa luz era insoportable en aquellas regiones, y Lucifer le licenció ir allí, y también Lucifer le licenció al mismo Crestus poder volver a los soles de donde había llegado, porque le limpió de las suciedades de las cuales se podía haber impregnado en los infiernos al descender allí. Entonces Lucifer es puesto por Dios para rescatar a los hijos de Dios que cayeron, y esa es la labor que está haciendo, y el último que ha de volver al absoluto, ese es Lucifer. Por eso Lucifer es llamado la magdu izquierda de Dios, es decir, que donde Dios no puede ir con su magdu derecha porque se ensucia, tiene que mandar su magdu izquierda, es decir, la sombra de Dios. La sombra de Dios, la proyección del Logos, su proyección hacia los mundos de las tinieblas, la reflexión del Logos, o sea, la reflexión de Dios, es Lucifer. Es el que hace la labor de Dios en las tinieblas y está luchando desde que se presentó la rebelión luzbélica por levantar a los caídos. Para entender más todavía esa función cósmica que tiene Lucifer, y que, como él lo dijo, sin él no hay redención, sin él no hay salvación. Solo el Cristo puede perdonar pecados. Eso lo conocen los judíos. Pero el Cristo que perdona los pecados es el Cristo rojo, es Lucifer. Y él labora en unión con el Cristo blanco, con el gran Crestus, con Jesucristo, como es conocido por las religiones. Él es el que toma los pecados que Crestus se echó a cuestas, así como Cristo dijo: mi yugo es blando, mi carga es liviana y mi yugo blando. Lucifer dice: mi carga es pesada y mi yugo es duro, porque él se echa encima todos los pecados de la humanidad que se arrepiente. Él es el que perdona los delitos. Ese Lucifer es el mismo macho cabrío, es el macho cabrío Azazel, aquel
en el cual eran depositados los delitos del pueblo de Dios, cada heliocrón. Y este chivo expiatorio, como es una frase común, ¿quién es el chivo expiatorio? Es decir, ¿quién se echa el delito encima? Precisamente ese es Lucifer, puesto, creado por mismo Dios. Y como les decía ahora, él es un transformador. Y él, como energía, ha tomado muchos cuerpos físicos y existe como energía en los cuerpos de los seres humanos, en el cerebro y en el sexo, y en los adivienes y animales, en el cerebro y en el sexo, desde los animales más diminutos hasta los animales más gigantescos. Allí está Lucifer, en el sexo de Evas y de Abas. Él, como energía, está en muchísimos cuerpos, en un transformador. Por ejemplo, aquellos que algo conozcan de electricidad saben que en los artefactos eléctricos existen transformadores. Hay transformadores elevadores de voltaje y transformadores reductores de voltaje. Pues Lucifer hace eso. Él eleva el voltaje o reduce el voltaje. Él es un regulador. En las franjas atmosféricas de la esfera y de cualquier esfera de la creación, allí está presente Lucifer. Él regula la luz que atraviesa, o la fuerza solar que atraviesa esas franjas atmosféricas, convirtiendo la fuerza solar en luz, calor y diferentes formas de la energía. Todos estos traaltos, todas estas labores las hace Lucifer. Lucifer ha tomado cuerpo físico en algunos personajes, seres humanos, que la humanidad, algunos admiran y otros muchos desprecian, porque no han entendido la grande labor que hace Lucifer por ayudar a las humanidades. Una de las labores que debemos entender que hace Lucifer es que él realiza labores que en apariencia o en un inicio parecen karmáticas, parecen malas, negativas, perjudiciales, pero que a largo plazo son labores benéficas, positivas, que traen un gran dharma, es decir, que se sacrifica un porcentaje de dharma como el que hace una inversión para después obtener un gran dharma, como por ejemplo una especie de espía que él sacrifica su vida y sacrifica algunas cosas de su país, pero que a la postre trae un grande beneficio para todos los pobladores de esa nación. Eso es lo que hace Lucifer, como aquel que sacrifica un dedo para poder salvar el cuerpo entero, salvar la vida. Una labor de Lucifer que cuenta Samael Aun Weor en uno de sus libros. Él dice que una prostituta, ella decía que ningún hombre se le resistía a ella, y un día se le apareció un marinero, un hombre muy elegante, muy apuesto, bien perfumado, y se fue con ella a practicar
el acto sexual. Y ya estando en la alcoba, el hombre le dijo: pero tú no me conoces, mírame bien, que en realidad tú no me conoces. La sorpresa más grande fue que se le apareció un personaje monstruoso, que la mujer, del impacto, de la impresión, ella desencarnó, ella murió. Allí dicen, cuentan, que quedó oliendo a azufre. Pues precisamente esa labor así la hace Lucifer, para que esa mujer en el próximo retorno, la impresión tan fuerte que tuvo, ella no volverá al camino de la prostitución. Entonces, Lucifer hace labores de esta clase que en apariencia son malas, y él se echa todos los delitos de la humanidad encima. Por eso el maestre Hakelium Zeus Induceus, cuya una de sus energías que habitan y habitaban en su cuerpo era esa, la de Induceus Lucifer. Él, como Lucifer, decía, alguien le decía: maestro, su merced es bueno, y él decía: míreme bien, yo no soy tan bueno, yo tengo todos los delitos de la humanidad, en mí están todos los delitos. Por eso decía el maestre Hakelium Zeus: yo no me puedo perder, porque como Lucifer yo ya estoy perdido. Entonces, ¿qué sería de las esferas sin las franjas atmosféricas? ¿Qué serían de los aparatos electrónicos sin los transductores, aquellos que transforman un tipo de energía en otra? Sin los transformadores, sin los elevadores o reductores de voltaje, ¿qué sería de ellos sin Lucifer? No pudiesen funcionar. Entonces, esta es unas de las muchísimas funciones que realiza Lucifer, y como les digo, muchas veces en los cuerpos que ha estado, los comportaciertos que ha tenido como ser humano, no es comprendida su labor. Lucifer fue Judas también, y la humanidad todavía no ha entendido la gran misión de Judas, y lo llaman traidor. Sí, él fue traidor, o sea, traidor de la redención a la humanidad y a las humanidades. Yo sé que la explicación acerca de lo que es Lucifer, vuelvo y digo, según los conceptos que tengamos tradicionalmente, religiosamente, es un poco complicado de entender. Empero, Lucifer es regulador, refinador de la luz, y es el que toma las cargas negativas y las vuelve positivas. Lucifer, una oscuridad, la torna en luz. Un error, una equivocación, lo torna en una llamarada de luz que ilumina a las humanidades. Allí vemos esa labor de transductor, de transformador que tiene Lucifer. Quizás para comprender bien la labor que hace Lucifer, necesitaríamos tener mente infinita, mente divinal, y no mente finita o mente mortal. Empero, en la medida en la que practiquemos las disciplinas, las enseñanzas, que nos limpiemos y que mutemos la sacra energía de la vida,
vamos a entender mucho más la labor de Lucifer, el gran rescatador de las almas y de los seres. Y él solo puede volver al absoluto cuando el último de los redimidos sea redimido. Él es el encargado de destruir los muros de El Amentis. El Amentis es el peor de los infiernos que pueda existir, porque de allí solo se sale para polvareda cósmica. Lucifer es el gran torero cósmico, y él allí, en el final de los tiempos, se encerrará con todos los demonios irredentos, porque siendo él el gran torero cósmico, el gran matador, él tendrá que destruir a esos demonios, que esos demonios son como toros bravos, con cuernos gigantescos, y él tendrá que pelear contra ellos y tendrá que destruirlos. Y él es el que toma la energía negativa y la lleva a los lugares donde ha de ser reciclada y tornada en positiva, porque recordemos, como lo dijo Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y en la creación nada se pierde, todo se aprovecha, todo se recicla. Solo que después de que se presentó la rebelión luzbélica, se está en la brega de rescatar lo que sea rescatable. Pongamos este ejemplo. Un panadero toma la harina, la mezcla con agua y la mezcla con sal o con miel y la amasa bien con mantequilla. Esa masa es la viteria primigenia, es, digamos, como el caos, es la nada, de donde surge todo. Entonces, ese panadero tiene ya formados algunos productos, como por ejemplo unos les llama panes, otros les llama tostadas, otros les llama bizcochos, otros les llama almojábanas, otros pan de quesos, otros galletas, otros croissants. Y resulta que algunos de ellos se le echaron a perder o se le están echando a perder. Esa creación se le está echando a perder. Entonces a él le queda muy fácil coger eso y echarlo a la masa que tiene ahí, al caos, y de allí saca cosas nuevas. Pero no, él quiere es que conserven la forma, la figura y el simbre que él les dio en un principio, que no se pierdan, que no se pierda la labor que fue hecha, porque convertirlos en polvareda cósmica sería muy sencillo para Dios, pero Él no quiere que se pierda esa labor que se hizo, y por ello se está laborando para rescatar aquello que cayó, para poder volver a levantar a los hijos perdidos, a los hijos caídos, a esa creacel que se deterioró. Hay algunos que en esta lucha ya se tornaron en polvareda cósmica y ya no volverán nunca más, ni en memoria, aquello que fueron. Por ello es que en este rescate de los dioses caídos volvemos a conocer el nombre o simbre que nos fue dado en un principio
en la creacel y que se nos ha olvidado, y que en muchos ese nombre o simbre ya se está borrando, ya está como un letrero, un cartel que ha estado al sol y al agua y que sus colores se han estado despigmentando, se han estado deteriorando, pues precisamente así son los seres. Ellos se van degradando hasta que se borran y no vuelven en memoria su nombre o su simbre, porque el simbre es lo que dice lo que es una criatura, es la realidad de su ser. Esto es pues Lucifer, que él labora por rescatar a las almas, mientras que Satán está ubicado en los lugares abismales y en las esferas donde existe luz y tinieblas, y él está ubicado allí comiéndose los desechos, porque Satán y sus legiones son comedores de desechos, mientras que Dios, los Elohims de la creacel, Jehová, exigen limpieza, muchísima limpieza. Solo comen energía limpia, se aliciertan de lo limpio. Satán se alicierta o alimenta de lo sucio. Satán se traga el semen que es derramado. Los Elohims se toman la energía que es mutada y que es limpia. Lucifer se encarga de limpiar la energía genética que estamos mutando y que todavía no tiene la pureza menester. Lucifer es aquel que en el sexo de toda criatura, de los 300 millones de esos spermos que son depositados, derramados en el templo de la creacel de una mujer, de una Eva en su vagina, él rescata a uno de ellos, y ese es el que toma cuerpo físico. Eso lo hace Lucifer. Él es rescatador de las semillas, él es el rescatador de la vida, él es el que hace todas estas labores en las regiones infernales y en los lugares donde hay luz y tinieblas. Y les comunico que el máximo Elohim a quien podemos pedir ayuda es a Lucifer, porque las gentes piden directamente ayuda a otras jerarquías de la creacel, como Jehová, como Ja, como Kelium, pero resulta que somos indignos de dirigirnos a su presencia. Por ello menestemos de un abogado, de un mediador. Cristo dijo, Crestus, que Él es el mediador. Claro que sí, Crestus es el mediador entre el hombre y Dios, entre los jueces de la ley y los hombres, porque Él es el abogado cósmico, Él es el que aboga por nos. Empero ese que está mediando por nos ahí también se llama Cristo, y es el Cristo rojo, es el Cristo luciférico, Cristo rojo o Cristo negro. Él conoce el bien y lo practica, conoce el mal y no lo practica. A veces practica el mal para poder camuflarse entre la maldad y rescatar a los que de allí quieren salir. Esa es su labor en los infiernos, y a él le ayudan otros personajes
que la humanidad tan mal le ha tenido mucho miedo, como por ejemplo un personaje que es el diablo. El diablo no es Lucifer, el diablo tampoco es Satán, el diablo es un portero de los infiernos, es un ángel que se viste de demonio para poder estar allí camuflado en los infiernos, ayudándole a Lucifer y ayudándole a las almas y a los seres que desean salir y que hacen méritos por salir de los lugares abismales. Ellos son los grandes sacrificados cósmicos que sin haber cometido delito alguno están allí para ayudar a las humanidades. Existen multitudes de maestros y de ángeles compasivos que han descendido en su infinito amor a los abismos, a los infiernos, para ayudar en este rescate de los seres caídos y en esta reconstrucción de la creacel que una vez explotó, una vez se hizo polvareda cósmica. Y redigo, es lo que los científicos llaman el Big Bang, pero que ninguna explosión da origen a una creación. No hemos visto tridimensionalmente que alguna explosión dé origen a una creación. La creación fue fruto de la palabra de los Elohims. Por ello, en la Biblia dice: Jehová dijo, y Jehová dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y Jehová dijo, hágase esto, y esto fue hecho. Por el poder de la palabra fue hecha la creacel, no por una explosión, como los científicos han considerado. Empero, es lo que está al alcance de ellos en sus deducciones lógicas. Empero, lo que nos es develado está aún más allá de lo que la ciencia de nuestros días ha considerado. De tal forma, pues, que es mucho lo que tenemos que seguir aprendiendo de este grande, inmenso personaje cósmico, Lucifer, que es la sombra de Dios, y a quien le debemos suplicar para que nos limpie de nuestras manchas, y así limpios tengamos el mérito de ir a lugares superiores del lugar donde estamos, porque sin Él es imposible. La labor que hace Lucifer y el diablo es que, como las almas y los seres están prisioneros en lugares infernales, y cuando desean salir tienen una carga kármica, tienen una cuenta, entonces nadie puede salir de allí sin haber pagado la cuenta. Tiene que pasar por un tribunal, como un preso en los tribunales de la tierra, en las cárceles. Tiene que ir al tribunal y el juez dictar sentencia. Entonces, si tiene una cuenta que pagar, no puede salir. Tiene que pagar una fianza, pero no tiene con qué pagar la fianza, tampoco sale. Entonces es allí donde dice Lucifer y dice el diablo, dicen: échenme esa cuenta a mí encima, yo pago por él. Voy a estar aquí en los infiernos hasta que los infiernos sean destruidos, pues écheme la carga de él aquí encima, yo pago por él. Y es así como las almas y los seres tenemos la oportunidad de ser redimidos, porque el karma, por nuestra propia cuenta,
es imposible de pagar. Los mecanismos cósmicos están hechos para que nosotros seamos destruidos, seamos convertidos en polvareda cósmica. El karma es impagable. Tenemos que ser humildes para poder inclinar nuestra cabeza como junco y así aceptar la ayuda que nos viene desde los cielos, desde el absoluto, porque existen muchos esoteristas y religiosos petulantes que dicen: yo voy a trabajar para pagar mi karma. No, el karma es impagable, solo que tenemos que hacer méritos para que nos perdonen. Es más fácil para los países de Sudamérica pagar la deuda externa que una criatura decir que va a pagar el karma, esa cuenta. De acuerdo con las leyes cósmicas, es absolutamente impagable, y solo con la ayuda de Lucifer, que él es el Cristo rojo que nos redime. Por eso es el Cristo de la sangre y nos exige sangre limpia, y por ello los sacrificios de corderos. Bueno, son tantas cosas que pudiésemos hablar y tendríamos que hablar acerca de Lucifer, que nos quedamos cortos en esta explicación, y que, vuelvo y digo, puede ser un poco complicada para algunos. Hasta aquí dejo mis palabras, dejo esta explicación a oír. Si tienen alguna pregunta al respecto, ¿qué nivel de comprensión cree cada uno que ha tenido al respecto de estas palabras y de la contesta a esta pregunta? Adelante. Gratísima. Es una información increíble y muy difícil de digerir. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos yo crecí en la religión adventista del séptimo día, que es muy basada en las cosas que dice en la Biblia. Y soy muy abierta y por supuesto que estoy de acuerdo con el cambio. No me gusta quedarme estancada en ningún lado, menos en el aprendizaje. Pero me surgieron varias preguntas porque siento que de alguna manera va en contradicción con la Biblia. Y no sé si es que tal vez me estoy viendo muy fanática al decir esto, pero te voy a decir las preguntas que me surgieron. La primera es que me dijiste, uno de los significados de Lucifer es inferiorador de la luz. Eso me suena como para hacer la luz, como para apagarla, como para hacerla más pequeña. Y otra de las preguntas es, pues eso, ¿por qué la Biblia no habla de Lucifer? Porque habla de Luzbel o de los luceros, pero no, la palabra Lucifer no la encontré, se me hizo muy raro, aunque la había escuchado antes muchísimo. Otra es, mencionaste que al principio, cuando se empezó a revelar y convencer a otros ángeles a no compartir no hacer su trabajo que tenían que hacer, mencionaste que como ellos no conocían el mal, para ellos destruir era como, pues no era malo, no sabían que estaban haciendo malo. Entonces me surgió como algo así, porque eso que dijiste, yo lo he visto como en los niños cuando van creciendo, que aparentemente están haciendo una travesura, pero en su inocencia de ellos simplemente están explorando o están jugando, no lo sé. Entonces me surgió esa pregunta, entonces ¿por qué el castigo? No entiendo si no había esa comprensión de que estaban haciendo mal. Y otra
Tengo otras dos más, pero estas tal vez van a ser otros temas, así que estas no las voy a decir. Pero la última, dijiste también que las oraciones tienen que ser para, o no tienen que, pero una sugerencia que diste es que las hiciéramos a Lucifer. Y en la Biblia yo he encontrado diferentes versículos donde dice que se le ora pues a Dios y donde dice que Él escucha y que Él responde. Y bueno, son las únicas preguntas que tengo hasta ahorita. Bueno, son varias preguntas, vamos a tratar de ir mirando de a una de ellas. La primera que voy a contestar es acerca de inferiorizador de la luz. No es que apague la luz, no, es que la regula como un transformador, es decir que para que esa luz sea útil es indispensable regularla, o sea, bajarle el voltaje, como por ejemplo en un aparato eléctrico, en un electrodoméstico. Mira que la red eléctrica trae 10.000 voltios, en otros trae 110.000 voltios. Si le aplicamos todo ese voltaje a un aparato eléctrico, lo chambuscamos, se destruye. Entonces es menester bajarle el voltaje y la corriente para que pueda ser útil. Entonces lo mismo que la luz, la fuerza solar que llega del sol a las esferas, si no existiera la franja atmosférica y la luz llegara directamente como viene del sol, nos destruiría a nosotros, los habitantes de la esfera. Gratísimas a esa regulación que realiza la franja atmosférica, y entre esas franjas está la franja de ozono, gratísimas a ese filtro, como por ejemplo el que utiliza unas gafas solares para que el sol no le cause daño a sus ojos. Pues este es Lucifer allí, que está regulando esa luz para que no le cause daño y por el contrario le cause mucho bien y le permita ver. Entonces no es que Lucifer la luz la convierta en tinieblas, no, todo lo contrario, él rescata la luz que cayó y que está en las tinieblas, como reza el dicho por allí, tomar lo bueno de lo malo, es tomar la semilla de la paja, rescatar lo que es rescatable, de lo que está perdido. Él toma de la basura lo que todavía sirve. Eso es lo que hace Lucifer. Y en el caso de la luz que está muy fuerte, la regula para que no lo chambusque. Por ello, inclusive, muchas enseñanzas que posiblemente sean muy difíciles de comprender, muy difíciles de digerir, entonces él las explica muy bien, las desmenuza para hacerlas entendibles a nuestro entendimiento humano, a nuestra mente humana, a nuestro nivel. Entonces él es básicamente un regulador, y para que sea más entendible esto, entonces yo les aconsejo que consulten acerca de cómo funciona un transformador eléctrico, cómo funciona
una bocina, por ejemplo, que ella toma la corriente eléctrica y la transforma en sonido. Bueno, cosas como esas es la función de Lucifer. La otra que voy a contestar así de una vez también es acerca de las oraceles. Normalmente sí, las oraceles se dirigen a Dios, pero resulta que en la mayoría de los seres humanos las oraciones quizás no pasen del techo de la casa, o sea, no tienen la fuerza que es menester por su pecaminosidad. Las oraceles, la Biblia también dice que Dios oye la oración de los justos. Entonces, en la medida en que la criatura sea justa, oye Dios la oracel. Pero cuando la criatura no es justa, cuanto más injusta sea, cuanto más pecadora, meneste de un ayudador, de un conciliador, de alguien, de un mensajero, de alguien que lleve ese mensaje a quien va dirigida esa oración. Cósmicamente sucede como sucede aquí físicamente. Aquí físicamente cuando nosotros o cuando alguna criatura comete un delito, y sabido es que todos somos delincuentes los que estamos aquí, para ir a hablar con el juez, él no va a ir a hablar directamente con el juez, mucho menos va a ir a hablar con el presidente de la República, con las altas jerarquías. Él necesita un mediador, y ese mediador es su abogado. Ahora, si él no tiene abogado, la ley le pone un abogado de oficio. Cósmicamente es igual. En la medida en que vamos conociendo, debemos poner de mediador, poner un mediador, ese mediador que se puso y fue puesto por mismo Dios, fue Cristo, su unigénito Hijo. Él es la huella que nos une con Dios. Él es el que se ofreció él mismo como abogado nuestro, como abogado cósmico. Empero a la humanidad no se le había develado la función de Lucifer, ni lo que es él. Inclusive muchos enviados de Dios y ángeles no conocen la función que realiza Lucifer, porque como les dije en la explicación, él muchas veces labora cual un agente secreto, y dependiendo la jerarquía del enviado de Dios, conoce o no conoce la labor que está realizando Lucifer. Así como en un país, en los estados o en una empresa o en una agencia de seguridad, dependiendo el grado jerárquico, se sabe la función que cumplen los otros. Así entonces, son muchos los que no conocen la función o función de Lucifer, y por ello quizás así directamente tampoco aparezca en la Biblia el simbre de Lucifer o lo que hace Lucifer.
Tampoco se habla directamente en la Biblia, mucho menos explícitamente, acerca de la rebelión luzbélica. Solamente en Apocalipsis 12, en el 7, se escribió que hubo una grande batalla en el cielo y lidiaba Miguel y sus ángeles con la serpiente antigua y Satanás, y que fueron arrojados de allí. Empero la Biblia es un libro demasiado resumido, demasiado contetizado, con muchísimos aspectos secretos que quizás no sea para varias interpretaciones. Cada verso de la Biblia, cada memorario, que mal llaman capítulo, tiene para múltiples interpretaciones, quizás para miles de interpretaciones, porque es un libro escrito con la inspiración divina, con la inspiración de Dios, con el dedo de fuego de Dios, porque siendo todos los libros sagrados, venerables y respetables, el más grande de ellos es el que hoy conocemos como la Biblia, aún con todas sus tergiversaciones y modificaciones, y es el más grande libro que existe. Entonces, nosotros por eso en las oraceles debemos siempre pedir en nombre de alguien, o sea, tener un mediador, y ese mediador es el Cristo. Pero ya hoy sabemos que no solo existe el Cristo blanco, que es Crestus, existe el primo de ese Cristo, de esa energía Cristo, que es Lucifer, y que ese Lucifer está al servicio del Cristo blanco y siempre le acompaña. Y ese Cristo blanco es el Cristo rojo, es el Cristo de sangre. Y hoy, en los nuevos conocimientos que nos son develados, ya sabemos que como delincuentes que somos, el máximo ser que nos puede ayudar es Lucifer. Obviamente que el Cristo blanco, Crestus, en su inmenso amor, Él nos va a seguir ayudando. Empero el Cristo rojo es el que directamente nos está ayudando, y por ello en el nuevo conocimiento que vamos adquiriendo, ya vamos sabiendo cuáles son los caminos más directos. Y vuelvo y digo, ni siquiera en la gnosis fue enseñado con amplitud la labor de Lucifer y quién es él. Solo se dio un asomo, se enseñó un poquitito acerca de lo que es la labor de Lucifer, y al decir que le debemos pedir a Lucifer y le debemos pedir a otros personajes que ya conocemos de su existencia y de sus simbres, no estamos desvirtuando la petición al supremo hacedor de todo cuanto existe. Solo que si hoy conocemos un conducto más directo para que nuestras oraceles lleguen, obviamente que la ayuda puede llegar con mayor rapidez y no quedarse en el camino por falta de méritos, por ser nuestra. Que las gentes dicen muchos, es que a mí parece que no me oyen,
es que precisamente ese teléfono con Dios fue roto o está deteriorado y es menester repararlo, y el que lo repara se llama Lucifer. Entonces por eso es que decimos que debemos pedirle a Él. Empero igual, si se le pide a Cristo, si se le pide a otro ser, a Jehová directamente, se le pide al arcángel Miguel, bueno, también, solo que hoy, con la explicación que ya se dio, se van dando cuenta de que quizás la palabra Dios es muy genérica y la palabra Dios abarca a muchos Elohims, como decir el ejecutivo en un gobierno, todo el ejecutivo. ¿Qué abarca el poder ejecutivo? Tantas fuerzas, hay que individualizarla, y en la medida en la que la vamos individualizando podemos pedir ayuda más directamente. El Kamigdu se hace más directo, porque inclusive en la Biblia original, escrita en arameo, cuando dice y Jehová dijo, no, allá no dice, dice y Dios dijo, no dice y Dios dijo, dice Elohim, que Elohim es una palabra genérica para designar a Dios, y que no solo dice Elohim, dice por ejemplo, y Elohim Har dijo, sepárese la luz de las tinieblas y las tinieblas de la luz, y así fue hecho. O sea, no solo dice Dios en forma genérica, dice el simbre o el nombre de cuál porcel de Dios fue la que hizo ese determinado traalto. Es así como hoy que nos es develado algún aspecto de estos, podemos ir más directamente a la fuente original y así poder recorrer el Kamigdu con mayor rapidez. Pues como dijimos en otros días, estamos en los tiempos de Omega, en los tiempos del fin, en los tiempos de las velocidades, y hay aspectos que no fueron develados para otras épocas y están siendo develados en esta época. Por eso cada día estamos abiertos al conocimiento, empero hay una cosa muy interesante, y es que nunca el conocimiento verdadero va a denigrar de la sabiduría que fue entregada en un pasado. Esta sabiduría es confirmada y es ampliada, y eso es lo que sucede por estos días. La otra pregunta es, ¿por qué los luzbeles, viendo que ellos eran ángeles inocentes, ellos fueron castigados? Pues no tomemos la palabra castigo como es tomada aquí, que es físicamente como destrucción. No, simplemente estos luzbeles al pecar se ensuciaron, y por ensuciarse no podían estar en ese lugar de suprema luz y fueron lanzados a lugares de oscuridad correspondientes a la oscuridad, a la suciedad que tomaron. Y las leyes fueron hechas para mantener una armonía,
y aquel que quebranta esa armonía tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Así como aquel que va manejando un carro y existen las leyes físicas y mecánicas de la ley centrífuga y la ley centrípeta al tomar una curva, y si él no sabe cumplir esa ley, posiblemente sufrirá las consecuencias y será fracturado, quedará herido o tal vez hasta pierda su cuerpo físico. Si queda herido, no puede seguir manejando el carro, no puede seguir en el lugar donde estaba, no puede seguir en el lugar donde habitaba, y es mandado a un lugar de recuperación. Entonces, así es, los abismos son lugares de recuperación o de recuperación de las almas que cayeron, que se perdieron. Solo que en nuestra mentalidad, por lo general, tomamos las cosas para mal. Por ejemplo, se nos ha enseñado, se nos ha develado, se nos ha dicho que una criatura que sea espiritista y que por practicar el espiritismo se vuelva loca, tendrá que se arrepienta, o sea, esa criatura vuelva al camino de Dios, esa criatura le tocará tomar cuerpos físicos en unos lugares donde su cuerpo físico será un animalito que su forma, su figura es un cerebro. Después tomará cuerpos físicos de burros, pero uy, qué castigo, le toca ser burro. No, es una bondad. Esto es para regenerar el jamen que destruyó, para regenerar órganos que destruyó. Entonces es menester ubicarlo en lugares y en cuerpos donde es restablecido lo que destruyó. Así como alguien que aquí en el mundo físico, alguien destruyó su cuerpo físico tomando licores, comiendo cuanta basura se le aparecía, destruyó su hígado, lo recluyen en un hospital. Ay, pobrecito, lo tienen castigado en un hospital. Pues es un castigo para el que está saludable, pero para el que está enfermo es una gran bondad. Lo están recuperando del mal que se hizo a sí mismo. O sea, Dios no pierde nada, todo es para nuestra ayuda, para nuestro beneficio, sea que lo comprendamos o sea que no lo comprendamos, pero Dios en su infinito amor todo lo hace para ayudarnos. Así que por eso Dios envió a Lucifer a rescatar a esos luzbeles que fueron conducidos por Satán en su rebelnoche, conducidos a una destrucción. Pero algo que no se les ha dicho es que muchos de esos luzbeles que cayeron, se les tendió la mano y ellos se arrepintieron y en muy poco tiempo tornaron a los soles, tornaron otra vez a lo que las religiones llaman cielo. Es decir, que los que permanecen en los abismos son aquellos que, convencidos por Satán, no quieren salir de los infiernos. Bueno, hasta aquí dejamos la contesta a esta pregunta o a estas preguntas, a oír también cómo están de tiempo en el Mocierto.
Y si tienen más preguntas o las contestamos en futuros días, adelante. Gratísima. Tiempo, pues sí, ya donde yo tengo que trabajar. Nomás me surgió una pregunta relacionada todavía con lo de Lucifer. Sí. Y es de los sacrificios. Recuerdo que después de que vino Jesús y murió, se dejaron de hacer los sacrificios, pero tú mencionaste que Lucifer representa el macho cabrío. Entonces, ¿a quién representaba Jesús? No sé si el macho cabrío es lo mismo que tú dijiste chivo, pero no sé si sea lo mismo que el borrego. No sé si a lo mejor Jesús representaba el borrego y Lucifer el macho cabrío, no lo sé. Sí, Lucifer representa al cabro. Satán también representa el cabro. Y por ser cabros los dos es que Satán se hace pasar por Lucifer. Pero Cristo es el Cordero. Sí, Cristo es representado, la energía Crestus es representada por el carnero o por el cordero. Wow, qué comida tan nutritiva nos diste hoy. Pues me alegra que le haya gustado. Sí, bastante. Gratísima.